pues unos 13.000, unas 13.000 personas en los diferentes eventos que se han organizado, más de 320 eventos. Este es un programa que se distribuye, que se celebra a lo largo de un montón de municipios en Guipúzcoa, más de 40 hasta la fecha, con un montón de organizadores muy diversos que sois los que hacéis posible este programa, hasta ahora más de 222 personas. Y bueno, muy contentos porque la mayoría de personas quieren repetir la experiencia, ¿no? Los organizadores, pese a que sabemos que es bastante trabajo y según de qué sectores se venga, pues es un esfuerzo extra, ¿no? Como sabéis, este año las jornadas son sobre la accesibilidad y la inclusión y un poco para volver a enmarcar los objetivos del programa, pues son fomentar el acceso equitativo y universal al patrimonio, que es lo que se dibuja en muchos de los eventos, en la mayoría de los eventos, en todos diría, y también difundir las jornadas a todas las personas, que es una de las labores en la que nos ayuda el equipo Lane, ¿no? Acercando las jornadas a los jóvenes. Y este año, y con vocación de quedarse, relacionar las actividades que pone un programa, pues un público diverso, interactuar con grupos que tradicionalmente no han sido parte de la interpretación del patrimonio, ¿no? Esos públicos tan diversos que este año más que nunca forman parte de las jornadas. Así que nada, esta es mi aportación y muchas ganas de escuchar a las personas expertas. Vale, muchas gracias, Anne. Bueno, en primer lugar, vale, has aceptado a Luis, ¿no, Mayaren? Vale, perfecto. Bueno, pues con esto damos paso a la presentación de Suriñe. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras. Te comparto pantalla, ¿verdad? De la presentación de accesibilidad e inclusión primero, ¿no? Ya, la comparto yo, sí. ¿La compartes tú? Vale, perfecto. Sí. Un segundo. ¿La estáis viendo? Sí. Vale, perfecto. Un segundo. Vale. Bueno, es que ricasco por invitarme a participar en este webinar. La verdad que estoy encantada. La accesibilidad y la inclusión es un tema que realmente me apasiona y me apasiona pues, en dos perspectivas. Por un lado, a nivel personal, yo soy una persona con discapacidad, soy una persona ciega, entonces claro, la accesibilidad pues, y la inclusión son temas que los vivo en el día a día, ¿no? Muy en primera persona. Y profesionalmente, pues bueno, soy técnica en accesibilidad. Me dedico a la consultoría y a la formación. Formo parte del equipo de Accessible for All, que en Guipúzcoa pues, trabajamos con distintas entidades profesionales en proyectos de este tipo. Y luego pues también colaboro con Fundación Ideas, que luego tendréis la oportunidad de escuchar a Luis Casado. Y bueno, y es mi profesión y mi vivencia. Porque claro, todos sabemos en la teoría, ¿no? Que todas las personas tienen que tener pues los mismos derechos y oportunidades, ¿no? Independientemente de su religión, situación de discapacidad, procedencia, raza. Y eso pues, es indiscutible, pero todos también sabemos que en la práctica no siempre es así, ¿no? Existen una serie de obstáculos y barreras que sobre todo afectan a personas con discapacidad. Y luego también, cuando hablamos de accesibilidad, pues muchas veces, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues silla de ruedas, rampa, ¿no? Y nos quedamos un poco otra vez eso, discapacidad y además discapacidad física. Y esto, ¿qué ocurre? Que al final, cuando hablamos de discapacidad, podemos distinguir una serie de modelos que han habido, ¿no? A la hora de definir qué es la discapacidad.
pues partimos del modelo de la presidencia, donde se entiende que las personas con discapacidad pues son prescindibles, ¿vale? Que son innecesarias, ¿vale? Que la discapacidad es un castigo, es una maldición. Entonces, ¿qué hace este modelo? Pues hay que excluir a estas personas, hay que separar, ¿vale? Incluso matarles. Luego tenemos el modelo de rehabilitador, médico rehabilitador, este modelo que dice, bueno, la discapacidad es una enfermedad y como tal hay que curarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de terapias, centros especiales. Lo que hay que hacer, pues intentar que no parezca que la persona tiene discapacidad. Y luego pasamos pues al modelo, que es el que evidentemente todos defendemos, que es el modelo el modelo social y de derechos. Entonces, este modelo que viene a decir, a ver, ante todo, una persona con discapacidad es persona, ¿vale? Como persona, pues tiene los mismos derechos y oportunidades y obligaciones que cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijarnos en las capacidades, ¿vale? Crear entornos inclusivos y eliminar barreras. O sea, es la clave y es en el modelo en el que nos tenemos que mover. Y es que, claro, tenemos que partir que la diversidad es un rasgo inherente a la naturaleza humana. Todas las personas tenemos capacidades físicas, sensoriales, cognitivas y psicosociales, pero en todas se manifiestan de forma diferente. O sea, es evidente, por ejemplo, a la hora de desplazarnos, pues hay personas que caminan más lento, más rápido, algunas con la ayuda de un bastón y algunas se desplazan utilizando una silla de ruedas. O en el tema cognitivo, pues hay gente que tiene una memoria estupenda visual, que se queda con las caras, pero luego no le preguntes los nombres. O una memoria, una buena orientación espacial, que pueden llegar a todos los sitios a la primera, y hay personas que no las dejes salir de casa sin un GPS, ¿no? Entonces, en cada uno, las distintas capacidades se van manifestando de forma diferente. Y luego, claro, estas capacidades, incluso la dependencia, va evolucionando a lo largo de nuestra vida. Cuando somos bebés, pues la dependencia es máxima. Luego, pues nos hacemos adultos, ya somos más independientes, pero luego, pues el ciclo sigue, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, nuestras capacidades van mermando. E incluso temporalmente, ¿no? O sea, si estamos en un entorno ruidoso, tengamos la edad que tengamos, pues nuestra capacidad auditiva en ese momento concreto pues se ve limitada, ¿no? Entonces es todo dinámico, ¿no? No es, tenemos capacidades, entonces se manifiesta de formas diferentes y además va cambiando, ¿no? Según las circunstancias, la edad, la evolución que tengamos. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que normalmente todos los servicios, productos, instalaciones que diseñamos, que creamos, parten de la estandarización, ¿no? De un individuo estándar, utilizamos el hombre de Vitruvio, o sea, como que todas las personas tienen las mismas necesidades y son iguales, ¿no? Y lo que os quiero convencer es de lo contrario, ¿no? Que partimos de una diversidad. Entonces esta imagen es bastante elocuente y es lo que pasa con muchos diseños. Tenemos una puerta, algo tan simple como una puerta, pero claro, por esa diversidad humana, pues hay individuos que no caben por esa puerta, ¿no? Porque se ha diseñado con el molde del hombre de Vitruvio. Y entonces, partiendo de esta premisa de la diversidad, ¿no? ¿A quién va a beneficiar la accesibilidad? Pues la accesibilidad va a ser fundamental para el 10% de la población, por supuesto, para aquellas personas con una discapacidad reconocida, que es o eliminamos la barrera o simplemente la persona no va a poder acceder. Pero es necesaria para el 40% y es comodidad para el 100%. O sea, hay que cambiar el paradigma, ¿no? De accesibilidad igual, silla de ruedas igual, discapacidad a accesibilidad va a beneficiar a todas las personas.
¿Por qué? Porque va a buscar esa eliminación de barreras y a irse adaptando a la diversidad humana. ¿Y qué es la accesibilidad? Pues aquí tenéis la definición que es la que recoge la legislación, pues aquella condición que debe cumplir los bienes, productos, servicios, procesos, instrumentos, objetos, dispositivos, vamos, que debe cumplir todo, ¿vale? ¿Vale? Tanto lo tangible como lo intangible, porque hablamos de servicios, de productos, de entornos. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que cumplir esa condición? Pues para que sea comprensible, practicable y utilizable. ¿Por quién? Por todas las personas. ¿Y cómo tiene que ser? Pues de la manera más cómoda, segura, natural y autónoma posible. Eso es lo que es la accesibilidad. Pero bueno, vamos a verlo con imágenes, que se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí vemos, en esta imagen hay 3 sujetos intentando ver algún partido deportivo o algo, y hay una valla. Claro, son de distintos tamaños, hay uno pequeño, uno mediano y uno alto. Y claro, pues partiendo de la igualdad le damos el mismo número de cajones a todos, pero el pequeño sigue sin ver. Aquí vemos la misma imagen, pero en este caso le hemos dado lo que necesita quien lo necesita. Entonces hemos resuelto el problema, porque ya todos pueden ver. ¿Vale? Entonces, en principio, ya tendríamos el problema resuelto. Pero la realidad no es esa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si quitamos la valla? ¿No? Y la accesibilidad es precisamente eso, eliminar la barrera, quitar la valla, ¿no? Dejar de empeñarnos en actuar en el individuo, en la persona, y lo que tenemos que hacer, y el cambio de mentalidad tiene que ser actuar en el entorno, porque realmente lo que discapacita es el entorno, ¿vale? No es la persona. Se trata de pasar el foco del entorno, de la persona al entorno. Entonces vemos esta caricatura de Forges, que es bastante elocuente, una persona usuaria de silla de ruedas frente a unas escaleras. Entonces, discapacidad o discapacidad, ¿no? Entonces, quien está discapacitando realmente es la ciudad, ¿vale? y no la persona. Eso es a lo que se refiere la accesibilidad. Pero ¿qué pasaría si no existieran las barreras? Ahí estaríamos ante un diseño para todas las personas. Pero claro, no siempre es posible, ¿no? Uno puede diseñar siguiendo los principios del diseño universal, intentando pensar en las necesidades de todas las personas, en la diversidad humana, pero hay contextos o situaciones concretas que muchas veces no se pueden satisfacer. Es por eso que tenemos que echar mano de la accesibilidad, intentar eliminar barreras, y también saber que existen productos de apoyo y soluciones. Los productos de apoyo y soluciones no es más que aquella tecnología, estrategia o producto que pueden utilizar las personas con discapacidad o personas mayores para utilizar productos y servicios diseñados bajo el diseño universal, pero que si no utilizaran ese producto, esa solución, no lo pueden usar. Por ejemplo, yo os comentaba al principio que soy una persona ciega, pues yo estoy accediendo a este webinar a través de un ordenador convencional, claro, es un producto de uso general, pero claro que en sí mismo no es accesible para una persona ciega. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un producto de apoyo, que es un lector de pantalla, ¿vale? Y gracias a eso, pues ya puedo utilizar un producto de uso general. Entonces, es importante saber que esos productos de apoyo están, y puede ser desde tecnologías, pero también el braille, el relieve, el macro caracteres, la lengua de signos, la lectura fácil, subtitulados, audiodescripciones, todo eso son herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder alcanzar ese objetivo de que el mayor número de personas puedan acceder a nuestro producto o a nuestro servicio.
Para que haya una verdadera accesibilidad universal tenemos que tener en cuenta los factores físicos, auditivos, visuales y cognitivos, ¿no? No quedarnos en la rampa, como comentábamos, ¿no? Hay que hacer que todos estos converjan. La física obviamente va a beneficiar a las personas usuarias de silla de ruedas o las que semiambulantes que vayan con bastón o con andadera, a personas con poca fuerza o cuando llevamos las manos ocupadas, a personas de talla baja, de talla alta. La accesibilidad visual pues vaya a beneficiar a personas ciegas, personas con baja visión, personas que tengan ceguera al color, con algún tipo de daltonismo, pero también cuando vamos distraídos con el móvil, ¿vale? O cuando estamos en ambientes con poca luz o con deslumbramientos. Por ejemplo, intentar leer el móvil cuando hay mucho sol. La accesibilidad auditiva pues, va a beneficiar a personas sordas con hipoacusia, con pérdida auditiva, pero también cuando estamos en ambientes ruidosos como en una fábrica o en una discoteca. Y la accesibilidad cognitiva pues, va a beneficiar, por supuesto, que a personas con dificultades de comprensión o trastornos del desarrollo, con discapacidad intelectual, pero también a personas extranjeras que no conozcan el idioma, cuando estamos en una situación de estrés. Y es por eso que desde el 2018 la ONU está trabajando en este símbolo internacional de la accesibilidad para que sea más representativo, ¿no? Tradicionalmente era el de la silla de ruedas y lo que se quiere es que todas las accesibilidades estén representadas, ¿no? Porque una accesibilidad universal sí o sí tiene que tener los 4 factores que hemos comentado. Y en cuanto a la accesibilidad, por último, tenemos que tener en cuenta que para implementar cualquier estrategia de accesibilidad, tenemos que intervenir en la accesibilidad física, comunicativa y social. La accesibilidad física pues, se va a referir pues, sobre todo al tema físico, arquitectónico, ¿no? Pero teniendo en cuenta que todos los eslabones tienen que ser accesibles entre sí, ¿no? Si voy a un museo, pues desde cómo llegar, cómo es el entorno urbano alrededor del museo, cómo es el acceso, cómo es la circulación horizontal y vertical dentro de esa instalación, cómo son los equipamientos, los aseos de las cafeterías, luego los planes de evacuación, ¿no? Tener en cuenta pues, todos los elementos, físicamente hablando. En la accesibilidad comunicativa, pues es tan importante el contenido, los mensajes, como la forma. Entonces, saber que cada formato, por ejemplo, pues una presentación o una página web o un folleto, pues hay una serie de pautas de accesibilidad que pueden mejorar, ¿no? Y hacer que lleguen a un mayor número de personas. Pero también existen estos productos de apoyo, estos formatos complementarios como la lengua de signos, el subtitulado, la audiodescripción, la lectura fácil. Y eso nos va a ayudar a que nuestro mensaje llegue a un mejor y a un mayor número de personas, ¿no? O sea, se trata de siempre sumar. Y también a la hora de los contenidos, si informamos sobre accesibilidad de nuestro servicio, de nuestro producto, pues ser veraces, ¿no? Conocer bien nuestros puntos fuertes y débiles, pues para poder informar correctamente, ¿no? Y que no nos llevemos sorpresas. Y cuando hablamos de accesibilidad social, pues estamos hablando de sensibilización y formación, ¿no? De las personas, que las personas sepamos cómo interactuar, cómo satisfacer, cómo llegar pues, a cualquier persona, independientemente de que tenga necesidades de accesibilidad o no, ¿no? Eliminar tabúes, muchísimas barreras físicas o de comunicación, con un buen trato y con un trato profesional se pueden solventar. Es algo pues, muy importante tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta con la accesibilidad. Hablábamos de los 4 factores: auditivos, cognitivos, visuales y físicos.
¿vale? Las 3 líneas de intervención, que hay que intervenir en lo físico, en lo comunicativo y en lo social, y luego tener en cuenta siempre, siempre, siempre la cadena de la accesibilidad. O sea, todo recorrido, todo proceso está integrado por una serie de pasos, de eslabones. Entonces, cada paso, cada eslabón tiene que ser accesible y la interacción entre ellos también, ¿no? Con el ejemplo del museo. O sea, tiene que, la información, la persona tiene que saber que existe ese museo. Entonces, por ejemplo, la web tiene que ser accesible y ofrecer la información veraz de lo que se va a encontrar. Luego, pues, tiene que haber manera de llegar, el entorno urbano, luego pues acceder, moverse, disfrutar de la exposición, acceder a los contenidos de esa exposición, y todo lo que comentábamos con la accesibilidad física, o sea, el poder disfrutar de los distintos equipamientos, el poder en una situación de emergencia saber cómo actuar y luego pues poder regresar a su casa, ¿no? Entonces, que se cumpla todo, o sea, todos los eslabones que componen una experiencia tienen que ser accesibles y la relación entre ellos también. Si un eslabón falla, la experiencia pasa a ser inaccesible. Entonces, hay que ver siempre la accesibilidad como una cadena, que se van complementando un eslabón con otro. Y claro, si queremos ir hacia una cultura para todas las personas, pues tenemos que vivir este proceso, ¿no? Yo no sé vosotros qué pensáis, si estamos en la exclusión, la segregación, la, la inclusión o la integración. Yo creo que estamos en la integración, ¿no? Porque es cierto que ya se está integrando bastante y se están haciendo muchas actividades, pero aún pues todavía vemos, por ejemplo, actividades específicas para colectivos específicos, en entornos específicos, ¿no? Y esa inclusión en que de verdad estamos todos los seres humanos diversos, complementándonos, enriqueciéndonos y incluso apoyándonos, que es la meta. Yo creo que todavía falta, pero bueno, estamos en camino, ¿no? Y se están haciendo eh, muchas cosas, y para muestra un botón, ¿no? Este webinar, y que el tema de las jornadas del patrimonio europeo este año sea la inclusión y la accesibilidad, pues dice que mucho al respecto, ¿no? De que estamos en ello. Y para terminar, brevemente, como ejemplo de que sí estamos en el buen camino, pues ejemplos de buenas prácticas hay un montón. Yo solo os pongo un par brevemente y luego en la dinámica lo podemos comentar, pues, si lo queréis. Esto es la lámina en relieve y el cuadro real. Es una obra de un pintor navarro, se llama Fermín Alvira. Entonces, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad del año pasado, el 2020, pues una serie de profesionales y entidades de personas con discapacidad nos unimos para hacer alguna acción para demostrar cómo con networking, con colaboración y con ganas, se puede hacer esta obra que es una obra abstracta, accesible para un mayor número de personas, ¿no? Entonces se hizo una lámina en relieve, se hizo un vídeo con audiodescripción, con lengua de signos, con subtitulado y audio fácil, un folleto en PDF accesible en lectura fácil, que ese folleto pues eventualmente se puede imprimir en braille o en tinta o en macrocaracteres, pues intentando pues tirar de estos productos de apoyo y posibilidades que tenemos hoy en día, pues para intentar llegar a un mayor número de personas y acercar pues una obra abstracta a imaginaros a una persona ciega. Y luego esto es un ejemplo de un plano de fácil comprensión que se hizo también en una exposición en el Museo de Navarra, de todo el arte contemporáneo. Entonces, bueno, en este plano pues se aplican distintas técnicas, por ejemplo, pues intentar poner las plantas en 3D, identificar un itinerario, la entrada, recomendar ese itinerario y una serie de pautas que sigue la lectura fácil para facilitar la comprensión de este plano.
Bueno, pues muchísimas gracias. Espero no haberme excedido del tiempo y luego pues estoy totalmente abierta para comentar estos y cualquier otro tema que necesitéis y queráis comentar en la dinámica. Es que ricasco. Claudia, no se te escucha. Sí, me acabo de dar cuenta. Vale, muchísimas gracias, Suriñe, ha sido muy interesante. Bueno, recordar que todos los que todos y todas que hayáis apuntado dudas, luego en la dinámica podéis resolverlas. Así que, bueno, con esto damos paso a Luis, que se ha conectado hace un ratillo. Aquí está, sí, ya te veo. Vale, pues Luis, ¿quieres que te comparta pantalla? Para los demás, yo no la voy a ver, así. Vale, lo que sí, verificadme por favor que estoy bien encuadrado en pantalla. Se te ve bien. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien también? Sí. Vale, pues bueno, pues según lo planeado, tú vas pasando las diapositivas, ¿de acuerdo? Según voy hablando yo, ¿de acuerdo? Perfecto. Espera, ¿eh? Vale. Te digo cuando esté. Un segundito. Vale. Vale. Adelante, Luis. Ok. Vale, bueno, como me he conectado justo cuando empezaba Suriñe, no sé si me has presentado al principio. Bueno, un poco por encima, así que preséntate tú mismo si quieres. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Luis Casado, responsable de la Fundación Ideas para la Innovación y la Inclusión Social, una fundación con un nombre muy largo, pero somos muy pequeñitos, somos aquí de Pamplona y trabajamos trabajamos la inclusión social a través del marketing, para que el marketing sea inclusivo, es decir, trabajamos para que todas las entidades, empresas, da igual, públicas, privadas, que ofrecen servicios, productos y entornos a la ciudadanía, lo hagan de un modo más accesible, más inclusivo y realmente pensado para todas las personas y nos pongamos en ese escenario que iba describiendo Suriñe de inclusión, no de integración, sino de inclusión, ¿de acuerdo? Entonces, que esa inclusión esté en el ADN de las empresas, en el ADN de las instituciones, por supuesto también en la cultura. Y nuestra herramienta, la herramienta que nosotros trabajamos, pues es a través del marketing y de la gestión inclusiva, del diseño, de la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poquito la Fundación Ideas, una fundación muy pequeñita de Pamplona, trabajamos pues, con este enfoque y trabajamos obviamente sobre todo por aquí, pero también a través de colaboraciones y universidades, etcétera, pues estamos también presentes en otros lugares, por ejemplo, en Guipúzcoa, ¿de acuerdo? Con esto. Así que muchísimas gracias, Claudia y Markel, por contar con ideas conmigo. Y también, bueno, pues a los organizadores de las jornadas, pues enhorabuena por elegir este tema que es muy importante, como ha quedado súper claro y nos has convencido perfectamente, Suriñe. Así que era. Bueno, yo voy a hablar de eso, del marketing inclusivo, de la herramienta que supone el marketing inclusivo para generar satisfacción a todas las personas en el ámbito de la cultura y de la gestión del patrimonio, ¿vale? Yo sobre marketing inclusivo suelo hacer cursos y que igual cursos de duración de 15 horas, con lo cual en 20 minutos voy a hacer lo que pueda, voy a ir corriendo, voy a ir a ideas muy básicas, muy importantes, pero que yo creo que van a resultar interesantes, ¿vale? Y luego al final veremos, si no me he ido mucho de tiempo, veremos un par de 2 o 3 vídeos. Vale, lo primero que tenemos que pensar es por qué hablar de marketing cuando hablamos de gestión de patrimonio o de cultura, ¿no? Entonces, el marketing muchas veces se tiene vinculado hacia, sobre todo con un aspecto más de venta, agresivo, etcétera, ¿no? Realmente el marketing o el buen marketing, el marketing que nos puede ayudar en la inclusión no es eso. El marketing realmente empieza mucho antes de la venta, acaba mucho después. Empieza conociendo las necesidades y los deseos de la gente y acaba generando esa satisfacción de modo recurrente, ¿de acuerdo? Entonces, el marketing en definitiva es una herramienta para conocer necesidades y generar estrategias y generar ofertas que resuelvan esas necesidades y esos deseos. Por lo tanto, convendréis conmigo que en el mundo de la cultura y de la gestión del patrimonio,
las personas tenemos necesidades ¿de qué? De disfrutar de ese patrimonio, de entenderlo, de sentirlo, de conocerlo, de profundizar, en definitiva, de que nos sume aspectos positivos a nuestra vida. ¿Para qué? Pues en el fondo lo que buscamos todas las personas, ser un poquito más felices cada día. Entonces, el patrimonio, la gestión cultural, también puede conseguir esto, ¿vale? Aportar su granito de arena. Y para eso tenemos que conocer bien las necesidades y los deseos de las personas. Y en eso nos va a ayudar el marketing, a conocerlos bien y a generar esas estrategias y esas ofertas, es decir, cómo hacemos que la experiencia que proponemos en nuestro museo o pues nuestra casa museo o la gestión patrimonial que estemos gestionando, ¿no? Pues que estemos haciendo, cómo podemos hacer que esa experiencia en nuestro servicio pues, sea realmente satisfactoria y resuelva las necesidades. Vale, hasta aquí el marketing nos puede ayudar de un modo excluyente, es decir, si no pensamos en marketing de un modo inclusivo, pensaremos en un marketing que solamente se ocupa de la mayoría de personas, con lo cual no estaremos generando inclusión, sino haremos muy buen marketing, pero no para todos ni para todas, sino para la mayoría, con lo cual estaremos generando exclusión. De lo que va el marketing inclusivo es de que realmente integremos dentro de ese concepto de ciudadanía o de ese concepto de clientela, integremos la diversidad, es decir, a todas las personas, porque si no, estaremos haciéndolo muy bien para una parte, pero para otra, olvidándolo. Entonces, si quieres, pasas la diapositiva. Si quieres, espera, me voy a quitar la voz del móvil porque si metéis comentarios, que está muy bien, lo podéis hacer perfectamente, que ahora yo ya no sé y no me despisto. ¿Vale? Vale. Okay. ¿Todo bien? ¿Qué es Sí. el marketing inclusivo? Exacto, ahí estamos. Vale, entonces el marketing inclusivo es marketing sin el apellido inclusivo sería generar estrategias y ofertas para generar satisfacción, ¿vale? Pero el marketing inclusivo a eso, a la estrategia y a la oferta, lo multiplicamos por diseño para todas las personas. Es decir, hacemos que esa estrategia y esa oferta no solamente piense en la mayoría, sino en todas las personas. ¿Y ello qué va a hacer? Va a hacer que la satisfacción que genere sea universal. Es decir, va a generar satisfacción nuestra oferta y nuestra estrategia a muchísima más gente, no solamente a la mayoría, a muchísima más gente, y a la gente que ya llegábamos, por todos los motivos que os ha contado Suriñe, de que lo accesible es más cómodo, es más seguro para todas las personas, pues vamos a conseguir que a esas personas que ya llegábamos, le lleguemos de una manera más satisfactoria. Esto en la comunicación luego lo vamos a ver bastante bien, ¿vale? Entonces, el marketing inclusivo es esto, es a la estrategia de la oferta multiplicarlos por diseño para todas las personas. Y vale, ¿y cómo es una estrategia diseñada para todas las personas? Cuando aplicamos un enfoque inclusivo a una estrategia, nos damos cuenta de repente que estamos haciendo una doble inclusión. Una entidad o una institución, una empresa, da igual, que crea en la inclusión y que aplica su estrategia a la inclusión, de repente va a estar diciendo, vale, yo voy a aplicar a la sociedad que es diversa, le voy a lanzar una oferta que haga cada cual inclusiva, es decir, accesible para todas las personas, ¿vale? Entonces genera esa inclusión hacia el exterior. Pero las empresas que empiezan trabajando así se dan cuenta de una cosa muy importante, que si la sociedad es diversa, para resolver bien sus necesidades, nuestra entidad, nuestra empresa, nuestra institución también tiene que ser diversa. Entonces se hace una inclusión interna, es decir, esa diversidad que hay dentro la recogemos, esa diversidad que hay fuera la recogemos dentro en nuestra organización. Hay empresas muy grandes que pueden contratar a personas con discapacidad o en instituciones muy grandes que pueden contratar. Hay otras muy pequeñitas que no. ¿Cómo se integra eso? A través de tener en cuenta la diversidad que hay en la sociedad a través de, por ejemplo, de procesos de co-creación con personas con discapacidad, de modo que esas necesidades las tengamos metidas dentro de nuestra organización sin que, oye, si no podemos contratar a personas con discapacidad, pues no podemos, ¿vale? Pero sí, esas necesidades, nuestro servicio las cubre, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Un segundito. Vale, entonces, cuando hemos hablado de que el marketing inclusivo es una estrategia, ya hemos visto doblemente inclusiva y más una oferta
la oferta en marketing o cómo se configura desde el punto de vista de marketing, una oferta básicamente se suele hablar de 4 elementos, que es el producto o servicio, la distribución, la comunicación y el precio, ¿vale? Con estas 4 herramientas, con estos 4 elementos, pues vamos a conseguir llevar al mercado un producto, una oferta, un servicio y la vamos a comunicar, la vamos a conseguir que se compre y vamos a obtener una rentabilidad por ello, ¿de acuerdo? Entonces, no nos vamos a centrar en todos estos elementos, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que es producto y comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, porque digamos que yo diría casi que en el mundo de la cultura es la clave, ¿no? El servicio que hacéis y la comunicación que hacéis para tener en cuenta la inclusividad y que realmente en esa cadena de accesibilidad que ha descrito Suriñe, pues tengamos en cuenta a las personas con discapacidad, pues realmente, ¿no? Si os reducimos en términos de marketing, estaríamos hablando del servicio y de la comunicación, ¿vale? Entonces, para que un servicio sea inclusivo, a mí me gusta hablar de 6 elementos clave, ¿vale? Algunos de los cuales ya los ha comentado Suriñe, pero yo los reformulo en formato desde el punto de vista de marketing, ¿vale? Entonces, esos 6 elementos clave de un servicio inclusivo son, uno es el entorno. Obviamente, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en un museo, que ese museo sea accesible a todas las personas, que obviamente no presente esas barreras y que tengamos en cuenta en los detalles del entorno pues, las necesidades de las personas con discapacidad, para que ese itinerario por el entorno pues, sea lo más satisfactorio posible, ¿vale? Venga, la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es la actitud. En un servicio no estamos vendiendo un producto que cada cual consume en su casa, en un servicio estamos interactuando directamente con el cliente con el visitante en este caso, las personas que visitan un museo, y la actitud que tengamos nosotros hacia esas personas es una clave fundamental para generar inclusión o no, ¿de acuerdo? A veces el entorno igual no es del todo accesible, pero con una actitud inclusiva pues sí, se genera mucha más satisfacción. Se pueden suplir ciertas carencias del entorno y al revés, ¿no? Con un entorno súper accesible y una actitud que no es para nada la adecuada, pues podemos estar cargándonos la satisfacción de las personas con discapacidad o de las personas mayores que también necesitan la accesibilidad o de esas otras personas que puntualmente necesitan la accesibilidad. Entonces, una actitud inclusiva, podríamos estar hablando horas de cómo crearla, pero básicamente tenemos que pensar que una actitud inclusiva del equipo de personas que prestan servicio en un entorno cultural es, sobre todo, es generar en las personas que hacen uso de ese servicio la máxima autonomía posible, sin paternalismos, sin sobreprotección, tratarlas con normalidad, es decir, no ponernos nerviosos y focalizarnos solamente en la discapacidad, sino tener en cuenta que las personas con discapacidad, primero, somos personas y como personas con interés, con ciertas ganas de aprender y de disfrutar de la cultura, somos exactamente igual que los demás, por lo tanto hay que normalizar, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta algo también muy, muy importante, muy relacionado con la actitud, y es la formación, ¿vale? Para saber tratar con normalidad a las personas con discapacidad, para adaptarnos con flexibilidad a la forma de funcionar de cada perfil, tenemos que formarnos. Entonces, cursos, jornadas, webinars como esta son muy importantes porque ya nos ponen en la pista de que realmente a todas las personas no hay que tratarlas del mismo modo para que las podamos tratar con igualdad. Es decir, a mí, que soy una persona ciega, si me explicáis un cuadro como se lo explicaríais a una persona con discapacidad física, pues probablemente yo no me entere, ¿no? Porque no vais a ser tan descriptivos para una persona que sí lo ve. En cambio, yo pues necesito mucha más descripción, tener una serie de recomendaciones que no podemos entrar, no hay tiempo, pero hay que ser mucho más descriptivo, tener un orden a la hora de ir describiendo los cuadros, etc. Y obviamente, si se puede combinar con el tacto mucho mejor, etcétera, ¿vale? La formación es muy importante.
Luego los recursos que tenemos que tener en un servicio. Pues Suriñe ya ha hablado de varios, ¿no? Ha hablado de audioguías, ha hablado de braille, ha hablado pues, de, bueno, o en los museos yo creo que ya vais estando bastante acostumbrados a los bucles de inducción para personas con audífonos o implantes cocleares. Bueno, también hay otras herramientas como la tecnología que nos pueden dotar, ¿no?, de esos recursos accesibles pues, a través de los móviles, de balizas Bluetooth, a través de marcadores como Navilens, etcétera. Hay un montón de recursos, maquetas táctiles, etcétera, que podemos utilizar para que ese servicio realmente sea lo más satisfactorio posible. Y luego hay una cosa fundamental, los dos últimos son muy importantes, es la validación, es decir, que todo lo que diseñemos o creamos con las personas con discapacidad, con otros colectivos, lo validemos por personas de esos colectivos. No pensar que, bueno, como ya hemos tenido en cuenta teóricamente, nos hemos leído un manual o yo qué sé, o he visto cómo lo han hecho en tal o cual sitio, que lo vamos a poder hacer bien. Hay que validar las cosas porque realmente la discapacidad o las necesidades de accesibilidad son muy diversas. Entonces, es interesante validar porque vamos a mejorar seguramente aquello que estemos haciendo. Y luego, algo fundamental, protocolizar el servicio. Es decir, tener pensado, tener un itinerario, un customer journey map, por ejemplo, es una herramienta muy interesante, el itinerario del cliente, del usuario, ¿no?, de la persona que visita pues nuestro museo o el patrimonio que gestionamos. ¿Por dónde? Eso que comentaba Suriñe, ¿no?, de la cadena de accesibilidad, pero focalizado en nuestro edificio o en nuestro entorno, lo que nosotros gestionamos. Saber qué contacto, dónde son los puntos de contacto y saber para cada tipo de perfil lo que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Y todo tenerlo pensado, protocolizado de tal modo que las personas de nuestro equipo pues lo tengan todo muy, muy controlado y generen una información, o perdón, generen un servicio pues satisfactorio. Por lo tanto, si en al diseñar nuestro servicio, nuestra experiencia, nuestra exposición, tenemos en cuenta estas 6 cuestiones, seguro que vamos a generar una experiencia muchísimo más accesible. Y fijaos que no os he hablado de normativa, no os he hablado de la normativa, porque si validamos con personas con discapacidad, seguro que vamos a estar por encima de la normativa, ¿de acuerdo? La normativa siempre es un suelo donde construir inclusión, no es la meta, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Vale, vamos a ver. Vale, entonces, bien, tenemos diseñado la experiencia, tenemos protocolizado el servicio, sabemos qué hay que hacer. Vale, ¿cómo hay que comunicar esto? ¿Vale? Entonces, así, muy rápidamente, yo os voy a contar 5 elementos que para mí son fundamentales para comunicar, ¿vale? El primero también lo ha lanzado Suriñe. Yo lo expreso de otra manera, un poco más gamberra. Yo digo que la información sobre accesibilidad de nuestro producto, de nuestro servicio, tiene que ser una información vaca, es decir, tiene que ser veraz, tiene que ser actualizada, tiene que ser completa y tiene que ser accesible. Hace unos años hubo un informe de la Fundación 11, hicieron un estudio y sorprende que la mitad de los hoteles de España que decían ser accesibles no lo eran. Entonces, la información no era veraz, probablemente no estaría actualizada, desde luego no era completa y no era accesible. Bueno, la información podría ser accesible, pero lo que lanzaba, ¿no?, la idea que lanza una información errónea, pues va a generar satisfacción sí o sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar bien esa información, trabajarla de modo que las personas con discapacidad o las personas que necesitamos la accesibilidad sepamos lo que hay, ¿de acuerdo? Aquí el Parque de las Ciencias de Granada es un parque donde hacen muy bien esto. En la página web, si os metéis en la sección de accesibilidad, pues ahí vais a ver cómo lo hacen. Dicen por tipo de accesibilidad las cosas importantes y las cuestiones que no son accesibles también las dicen, porque eso es muy importante, ¿de acuerdo? Vale. Luego tenemos otra idea fundamental en comunicación, tiene que ser representativa de la diversidad social. Es decir, si nosotros estamos lanzando una exposición inclusiva en nuestra comunicación, tenemos que decirlo y tenemos que
tener presencia a las personas que necesitamos la accesibilidad. No estoy diciendo que llenemos folletos o spots de sillas de ruedas, de bastones blancos, de gente signando y tal. No hace falta pues sobrarse, ¿no? ni abusar, pero sí que incluir la diversidad con normalidad es fundamental, porque lo que estamos haciendo es ir lanzando el mensaje. Yo vivo en un mundo diverso y el universo que comunica mi museo o mi experiencia también es un universo diverso, ¿de acuerdo? Es un universo inclusivo en el que cabemos todos y se hace con normalidad. Y esto aquí, ojo, hay que tener en cuenta siempre no ser demasiado, bueno, no hay que ser paternalista y no hay que trabajar en función de estereotipos, sino que hay que lanzar una imagen de la diversidad pues normalizada, positiva, y si hablamos de las personas con discapacidad, pues que las personas con discapacidad aparezcamos como personas pues que llevamos una vida activa, porque la realidad es así. No siempre, pero la inmensa mayoría de personas con discapacidad queremos llevar una vida pues activa y hacer cosas, y de hecho, pues si estamos comunicando un entorno cultural, pues tenemos que comunicar que las personas con discapacidad pueden disfrutar como los demás de esto y no asimilar la discapacidad a enfermedad o a objeto frágil, ¿de acuerdo? Vale. Luego, la información o el mensaje tiene que ser perceptible. Y ahora, si os parece, Claudia, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes, por favor, cerrad los ojos, que vamos a ver un spot, y por favor, cerrad los ojos y vamos a ver si somos capaces de, con los ojos cerrados, saber de qué es el spot. Vemos la diapo siguiente, Claudia, hay un spot. Ahora voy. Ahora. Vale, le doy el play. Ok. ¿No se oye? No se oye. Claro. No se escucha, creo. No. Vale, voy. No. A ver, un segundín. Pantalla, tienes que darle compartir sonido. Eso es. Vale, compartiendo pantalla, compartir sonido de la computadora. Eso Vale. es. Eso Vale, es. le doy, ¿Ahora? Sí. ¿Cerramos los ojos? Bueno, pues obviamente no os habéis enterado de qué va el spot, porque no es perceptible para las personas con discapacidad visual. No es perceptible el mensaje, la música, solo oímos música, pero la música no es el mensaje. Esto es un spot de un museo, el Museo de la Energía de Ponferrada, que probablemente esté muy chulo, pero para las personas con discapacidad visual o para las personas que no vemos o que vemos con dificultad, pues no nos dice nada. Entonces, esto es lo que hablo de ser perceptible. Y esto, fijaos, es muy fácil. Cuando hablamos de spots o de vídeos, lo que tenemos que hacer es oír el vídeo con los ojos cerrados, y si no nos perdemos la información, correcto, pero si nos perdemos información, hay que redundar, es decir, lo visual tiene que ser sonido y lo que es audio también tiene que ser visual, porque hay que pensar también en personas con discapacidad auditiva que no oyen y que, por lo tanto, la información tiene que ser visual. En este caso, probablemente, la única información que hay es visual, aparte de la sensación, de la emoción que transmite la imagen, la música, ¿de acuerdo? Entonces, perceptible, fundamental, y cada soporte tiene sus criterios para hacerlo perceptible a todas las personas, pero incluso diseños gráficos pueden ser perceptibles para personas con discapacidad visual. Obviamente, como es mi caso, el de Suriñe, que no vemos nada, no, pero hay otra forma de hacer perceptible, que es a través del tacto, a través del audio, a través de la tecnología, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vale, y luego que la información sea entendible. Esto es muy importante, y además en el mundo de la cultura a veces
la comunicación suele ser muy elevadita en cuanto a nivel cultural. Entonces, no hay que pensar que todas las personas que van a entrar en nuestro museo son historiadores, historiadoras, ¿no? Sino que eso seguro que lo tenéis súper claro, que la cultura cuando hay que divulgarla para la gente, ¿no? Pues dependerá del tipo de exposición, pero para que la gente venga, entonces hay que basarnos en un lenguaje claro, en un lenguaje que podamos entender todas las personas, y si queremos, porque entendemos que tiene que ser así, que las personas con discapacidad intelectual y las personas con dificultad de comprensión puedan entender ¿no? Puedan entender también nuestros mensajes, nuestra exposición, por ejemplo, pues hay que trabajar la lectura fácil, que es una herramienta que nos va a hacer generar un contenido pues mucho más, un contenido accesible a las personas con dificultades de comprensión. Pero si pensamos en cualquier texto que hagamos, siempre tiene que ser un lenguaje claro, siempre. Y luego, determinadas cuestiones, tenemos que trabajar la lectura fácil, ¿de acuerdo? Y luego otra característica importante es que la accesibilidad, o sea, que el mensaje tiene que explotar la accesibilidad del canal. ¿Esto qué significa? Que si estamos hablando de tecnología, de páginas web, de aplicaciones móviles, de newsletters, de presencia en redes sociales, tenemos que aprovecharnos de la accesibilidad tecnológica, cumplir las pautas de accesibilidad de las páginas web, cumplir las pautas también en aplicaciones y aprovechar todas las herramientas de subtitulado, de descripción de imágenes, etcétera, que nos ponen al alcance de las redes sociales. Esto hay que hacerlo porque realmente, si no tenemos en cuenta la accesibilidad digital, y como el mundo pues, hoy ya es muy, muy digital y va a ser cada día más, pues estaremos generando una brecha digital que nos va a dejar a las personas con discapacidad fuera. Esto, el mundo público lo tendréis muy claro, porque las páginas web del sector público tienen que ser accesibles. Cuando hay financiación, subvenciones públicas, también tienen, ¿no? Los destinatarios de esas páginas web, etcétera, tienen que ser páginas web accesibles, etcétera. O sea que cada vez va a estar más presente, y esto obviamente quien tiene que controlarlo es la gente que os desarrolla las páginas web, las aplicaciones móviles o las personas que os gestionan las redes sociales, ¿vale? Ok, y esto se puede aprender, o sea que no hay que hacer otra carrera, ni mucho menos, para poder ser accesibles comunicativamente. Vamos a ver el vídeo final, que es el siguiente. ¿Lo paramos un momentito? Vale, ese vídeo, el que vamos a ver es, claro, cuando comunicamos, cuando hacemos bien nuestro trabajo de generar un servicio inclusivo y comunicamos bien, de repente nos damos cuenta de que estamos llamando muchísimo la atención y que estamos proponiendo algo que tiene mucho éxito. Y esto es el caso de Bodegas Valdemar, una bodega de Álava, pegadito a La Rioja, la bodega de La Rioja Alavesa. Esta bodega diseñó unas visitas guiadas inclusivas como forma de diferenciarse. Obviamente, en toda esa zona hay muchísimas bodegas que ofrecen enoturismo, visitas guiadas muchísimas. Ellos se diferenciaron y lo comunicaron bien, lo hicieron bien, y de repente, pues bueno, tuvieron una repercusión en medios que jamás en todos sus años de historia como bodega habían tenido una repercusión tal en medios, aunque hacen vinos buenos. Salieron, pues para que os hagáis una idea, hasta en España directo. Vamos a ver el vídeo que grabaron, que son 2 minutitos, ¿vale? Y ya veréis. Vamos con Rebeca y con César y otros compañeros que han disfrutado de una visita inclusiva en una bodega de Ollón, en Álava, y han podido oler un vino de barrica o tocar un botellero con más de 2,5 millones de botellas de Rioja. Marisa, yo nunca he visitado unas bodegas. Bueno, pues tienes la oportunidad de visitar unas bodegas totalmente inclusivas de la familia Valdemar. ¿Qué vamos a ver en este recorrido? Bueno, vamos a tener la oportunidad de vivir una experiencia puramente sensorial, basada en los sentidos que nos unen a todos, el sentido del olfato, del tacto y del gusto.
¡Qué chulada!, ¿no? Sí, ¿dónde estamos? Pues mira, vamos a comenzar la visita a nuestro edificio de elaboración. Estamos ahora mismo encima de depósitos. En vuestros pies tenemos litros de vino. Lo que queremos es que os enamoréis de la cultura de nuestra tierra, del vino de Rioja. ¿Habéis olido alguna vez el vino dentro de una barrica? ¿Os apetece probarlo? La verdad es que el olfato es un sentido que a las personas con discapacidad visual nos gusta experimentar, y en una visita inclusiva como en esta bodega, pues a esa barrica me olía pues a fresa, a vainilla, y muy bien, ha sido muy interesante, la verdad. Estamos bebiendo un vino de la variedad Tempranillo Blanco. Muy bien. Nos adentramos ahora en un botellero donde tenemos más de 2,5 millones de botellas solo de reservas de Rioja, algo único en el mundo. Rebeca, ¿cómo has encontrado esas botellas? Muy fresquitas, están a temperatura 13-14 grados. ¿Interesante la visita? Muy interesante. Tú estás participando, oliendo barricas, estás sintiendo el vino de otra manera a una visita convencional. Tenemos todo especialmente diseñado para que cualquier persona pueda entenderlo, en lectura fácil. Tenemos en braille y tenemos todo el sistema hecho en códigos QR para las personas con discapacidad auditiva. ¡Salud! Bueno, como veis, ¿no? Todo eso que os he ido contando de entorno, actitud, formación, recursos, validación y protocolo, lo hicieron perfectamente en esta bodega, comunicaron muy bien, teniendo en cuenta todas esas cuestiones que os he comentado, y la repercusión pues, fue enorme. Y los premios, ni os cuento, ¿no? La de premios que han recibido por este proyecto. Con lo cual, de verdad que generar a través de un enfoque de marketing, productos, entornos, servicios inclusivos, cuando se hace bien tiene premio. Tiene premio de la notoriedad, tiene premio de la visita y tiene premio de la satisfacción, porque esta chica, Marisa, de las bodegas Aldemar, pues está tan enamorada de este proyecto que la bodega que han abierto en Estados Unidos han llevado todo el proyecto, lo han clonado allí y también están arrasando. Así que, bueno, yo con esto simplemente os dejo una herramienta que igual os interesa echarle un vistacillo, que es el Inclusímetro, una herramienta de Fundación Ideas que hemos elaborado para que podáis testar de un modo así rápido la inclusividad que genera vuestra organización, ¿vale? Y analiza pues, con un formulario muy sencillito pues, una serie de variables clave y os aportan información, yo creo que interesante, ¿vale? Nada, os dejo también aquí mi contacto, aunque vamos a seguir un ratito más por aquí, pero bueno, os pasará Claudia la presentación, así que espero haberos aportado ideas interesantes. Y si no, ahora pues me echáis la bronca cuando estemos en los debates. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Luis. Muy, muy interesante. Bueno, como ha dicho Luis, os facilitaremos ambas presentaciones, tanto la de Suriñe como la de Luis, para que podáis volver a echar un vistazo a todo lo que os haya interesado. Y bueno, también para que pongáis en práctica esas herramientas. Nosotros también hemos preparado una serie de materiales que os vamos a facilitar. Por un lado tenemos un cuestionario para ver cómo de accesible e inclusiva es vuestra actividad con el fin de mejorarla. Y por otro lado también hemos preparado una serie de servicios accesibles e inclusivos que hemos identificado en España o en otros países para que os podáis inspirar también. No sé si Sara, ¿quieres comentar algo? Justamente quería comentar eso, que luego les vamos a mandar esos contenidos y luego también leeros tanto a Suriñe como a Luis, que por el chat os están diciendo que muchísimas gracias a los dos, muy enriquecedor. A Suriñe por parte de Agui Elkartea y a Nerrota Eche, pues eso, muchísimas gracias, muy enriquecedor, como siempre muy buena explicación y muy interesante. Y también a ti, Luis, muchas gracias, Luis, que de ideas, se agradece muchísimo, etcétera, etcétera. Que por si a mí no me conocéis, soy también del grupo de Lane, no soy ni Markel ni Claudia, pero ha sido súper enriquecedor, ha estado fenomenal y yo creo que por las caras que se veía aquí en pantalla, todo el mundo está con una sonrisa de oreja a oreja. Y más comentarios de muchísimas gracias por las dos exposiciones, de parte de Gabriela Vives, de Idoia eta Itxaso también muchísimas gracias, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias.
Vale, pues con esto damos paso a la dinámica de grupos. Como he comentado al principio, lo que vamos a hacer va a ser dividirnos en 2 grupos. Luis estará en un grupo y Suriñe en otro. En el grupo de Luis hablaremos más sobre marketing, pero bueno, como me dijo Luis, él también puede resolver otro tipo de dudas que no sean solo concretamente sobre marketing, y luego con Suriñe más en aspectos de accesibilidad e inclusión sobre las actividades. Estaremos un rato con cada uno y luego ellos se cambiarán y estarán con el otro grupo. Es decir, ambos grupos van a estar con los 2 profesionales. Entonces, bueno, ahora esperamos a que Mayelen nos divida en los grupos que hemos preparado. A ver, Anne, ¿qué duda? Vale, igual, Anne, ¿qué te parece si cuando nos dividamos en grupo les haces la duda? Vale, bien, sí, no era porque como eran dudas generales sobre la presentación, por si podían ayudar, pero bien, en el grupo me vale. Vale, perfecto. Vale, yo entro al vídeo, vale. Entro al grupo. Vale. Ahí, ¿dónde está? A mí tampoco me sale, Mayalen. A mí se me ha ido. Estoy en ello, ¿eh? Todavía no ha Me salido. está poniendo ahí como una cuenta atrás, pero enseguida. A ver. Salir, a ver, silenciar y tener. A ver. A mí no me sale, Mayalen, lo de... Está cerrado como o sea, como se ha invitado hace un rato, o Sí. sea, si esperamos 6 segundos, se supone que puedo volver a abrir. Ah, vale. Entonces, Vale. ahora es. Vale, voy a detener la grabación, que esto ya son grupos pequeños y lo interesante era como la ponencia, y si no, no voy a poder grabar en los 2 grupos, si te parece bien. Muy bien, muy bien.